Estados Unidos es un gran país, no solo por extensión territorial, también por número de habitantes. La primera potencia mundial tiene una población de más de 320 millones de personas. Es el tercer país con más población del mundo, por detrás de China e India. Hoy queremos hablar de esa población, pero no como una simple cifra. Queremos saber cómo se fue construyendo su relación con el territorio mediante la colonización y a lo largo de las sucesivas oleadas migratorias. Y para ello, nada mejor que preguntarle a Antonio Fernández, que es profesor de Geografía en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, la población norteamericana se ha ido constituyendo a partir de inmigraciones mayoritariamente europeas, además de, evidentemente, el sustrato indígena. ¿Cuál fue el orden de llegada de los europeos a América del Norte? Haces bien la pregunta de los europeos porque el sustrato indígena estaba previo, era una población aborigen que estaba en América del Norte y que con la llegada de los primeros europeos en el Mayflower en 1625, a partir de ahí va a haber todo un desembarco masivo de hasta 60 millones de personas hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Es decir, todo el siglo XIX, gran parte del XVIII, pero sobre todo el XIX, fue ese desembarco de población europea, que no llegaron todos a la vez, evidentemente. ¿Pero cómo fue este orden? ¿Fueron llegando primero gente de un país y luego de otro, sí, o más o menos de todas partes a la vez? No, hubo una selección de llegada que estaba muy relacionada con la difusión de la revolución industrial en Europa. Es decir, el poblamiento de Estados Unidos hay que entenderlo en función de lo que sucedía en el poblamiento y en la población europea. De tal manera que los países que primero iniciaron y consolidaron su revolución industrial eran los países que también estaban generando excedentes demográficos, y esos excedentes demográficos eran los que emigraban hacia América del Norte. Entonces, la cuna de la revolución industrial fue Gran Bretaña, y desde Gran Bretaña se fue extendiendo a la Europa continental. Por lo tanto, los primeros en tomar la decisión de inmigrar fueron los británicos, entendiendo por británicos también los propios irlandeses en el primer quinto del siglo XIX por la crisis de la patata, y luego ya los ingleses, escoceses, galeses, es decir, todo el conjunto de población británica. Fueron los primeros en llegar. Eso te iba a comentar, que no solamente fue el problema de la revolución industrial, no el problema, sino las consecuencias que tuvo. También, por ejemplo, las crisis alimentarias o también crisis políticas, ¿no?, en un principio. Por supuesto, y crisis religiosas, minorías religiosas que no encontraban acomodo en una Europa embarada en luchas religiosas y con un gran peso del cristianismo en general, fuese el protestantismo o el catolicismo, y entonces esas minorías que en Europa eran tratadas como herejías por sus respectivas religiones, pues tenían acomodo, salida rápida hacia América del Norte, que fue lo que ha ido consolidando la idea de esa tierra de libertad, porque el que no podía rezar a un dios en Europa o rezaba al dios equivocado según las jerarquías del momento, llegaba a América del Norte y podía crear su religión. El hecho está que hoy tenemos un país multiconfesional, con tendencias religiosas de todo tipo, y dentro del cristianismo, pues con religiones que incluso tienen canales de televisión. Es decir, la libertad religiosa en Estados Unidos nació también porque allí llegaban los desheredados de las religiones, los que no tenían cabida en religiones, llamémoslas históricas o oficiales en Europa. Antonio, ¿qué consecuencias sociales tuvo esta llegada escalonada de inmigrantes europeos? Sí, habíamos dejado que llegaban los británicos en primer lugar, posteriormente fueron también los germano-escandinavos en segundo lugar. Franceses, belgas, el área francófona estuvo menos representada porque tenían sus propias colonias, es decir, para eso estaba la provincia de Quebec, ¿no?, Canadá y otras colonias. Por lo tanto, los franceses tuvieron menos representación. Evidentemente también tuvieron menos representación los hispanos, los españoles y portugueses, porque tenían sus colonias, o sus antiguas colonias, o su área de migración en América del Sur. Pero después de los germano-escandinavos damos el salto ya a Europa del Este y a los eslavos. Y por último llegaron los italianos. Las consecuencias, que a medida que llegaban ocupaban los peores puestos de trabajo,
y ocupaban la base de una pirámide social que se había ido constituyendo 100 años antes. Esa va a ser la consecuencia inmediata. Es decir, la repoblación del oeste, el Far West, la conquista del oeste, la hicieron anglosajones. No verás, Clara, seguro, en un rancho, en una película americana, que el ranchero se llame Fanelli. No es creíble, ¿no? No, desde luego. Bueno, entonces nos dices que efectivamente los anglosajones fueron los primeros en colonizar el oeste, pero ¿qué reglas seguían? ¿Las que traían del viejo continente o se dieron unas reglas nuevas? Se dieron unas reglas nuevas, tanto en la forma de ordenar el territorio, de conquistar, porque el hecho es muy claro. Llegaba a un espacio, llamémosle vacío. Había una población aborigen que se iba arrinconando progresivamente a medida que se avanzaba hacia el oeste, pero era un espacio vacío desde el punto de vista jurídico. La tierra no pertenecía a nadie. La tierra no estaba sometida a latifundios, no había un señorío, no eran tierras eclesiales o tierras de realengo, simplemente era naturaleza en estado puro. Y entonces estas poblaciones, vuelvo a repetir, anglosajonas mayoritariamente, que fueron los que hicieron la conquista del oeste y la revolución agraria en Estados Unidos, se dieron la forma de reparto del township. Era un reparto equilibrado en parcelas de 1 milla cuadrada, se dividía en 4 sectores, en 4 parcelas, y se repartían lotes de tierra equitativos a los colonos que llegaban a ese lugar y adquirían el título de propiedad de la tierra. Claro, el resultado es un paisaje completamente geométrico desde el punto de vista de explotación agraria. Son esas ideas de las grandes llanuras americanas, ¿no? Con la muerte en los talones, creo recordar la película donde Rojason estaba esperando en mitad de una llanura inmensa de cereal. Pues ese es el paisaje de la América profunda, que es un paisaje ortogonal, geométrico, derivado que A, no había propietarios previos, B, la topografía lo permitía. Claro. Bueno, entonces este modo de colonizar supongo que tuvo una repercusión cultural muy profunda. ¿Es posible detectarla todavía? En parte sí, y además en unas cuestiones que a los europeos nos llama poderosamente la atención. Primero, hay que pensar que el Estado apenas estaba presente como entidad jurídica porque las dimensiones eran inmensas, inabarcables, y porque era el individuo, la comunidad, quien colonizaba. El Estado daba el título de propiedad, pero era el individuo, la comunidad. De tal manera que no había un sistema jurídico claro, no había jueces de una manera inicial al principio de la colonización, y entonces la justicia la emanaba de la propia comunidad, del pueblo. Y esa justicia además se aplicaba de una manera rapidísima, inmediata, y con un libro de cabecera que era la Biblia. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que queda de aquello? Pues quedan unos rescoldos, por ejemplo, el derecho a la autodefensa. Es decir, que el derecho a llevar armas. El derecho a llevar armas, que en Europa nos llama poderosamente la atención. Claro, que tienen 350 millones de armas, o no sé cuánto. Es decir, tienen más armas que habitantes, los americanos, los estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque el arma era el elemento de defensa del individuo para proteger a su familia, a su comunidad, de ataques o bien de alimañas, de fieras, o para lo que ellos eran sus enemigos, que eran simplemente los aborígenes. Hoy eso, fíjate si está con esa raigambre social en Estados Unidos, que tienen los problemas que tienen de violencia, pero sin embargo no dan el paso de dejar las armas, de quitar ese derecho fundamental que está recogido además en la Constitución. Yo creo que ese es un elemento claro cultural que está ahí. Y luego la idea que pervive de sociedad igualitaria y de igualdad de oportunidades, que entronca muy bien con el liberalismo y con su, digamos, con la ley de los talentos que viene en la Biblia. Todos partían de las mismas oportunidades porque la tierra era la misma, el que fracasaba era por culpa de él. Entonces esa es la raíz liberal de un liberalismo en Estados Unidos que en Europa pues también nos llama mucho la atención. Quizás sean los dos elementos culturales jurídicos que aquí no tenemos y que yo creo que llaman poderosamente la atención a los europeos. Y si hablamos de la inmigración extraeuropea, estoy pensando, por ejemplo, en los africanos llevados como esclavos para los campos de algodón del sur, o los chinos que participaron en la construcción del ferrocarril, o la actual inmigración de los americanos del sur hacia el norte, ¿no? Esa presión constante. Sí, claro, ya con eso vamos completando el panorama, puesto que irlandeses de última generación
y los italianos llegaban a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya llegaban a un Estados Unidos no agrario, sino industrial, con lo cual ya no trabajaban en los ranchos, sino en las fábricas, en las ciudades, se concentraban en las ciudades. Eran los estibadores de los puertos, trabajaban en el sector industrial básicamente, de transportes, en el caso de los italianos. Claro, eso dio lugar a que ocuparon los puestos menos cualificados. Y los italianos, una de las reacciones que hubo en parte de la comunidad italiana fue agruparse en las pequeñas Italias, ¿no?, en las Little Italies de las ciudades y desarrollar una institución medieval italiana que era la mafia. Démonos cuenta que los italianos en Argentina no generaron mafia porque estaban en igualdad de condiciones con otros inmigrantes, pero en Estados Unidos estaban en desigualdad de oportunidades. Entonces, eso generó. Bien, cerrando ese capítulo europeo, efectivamente, hay una inmigración forzada africana de esclavos que tuvieron una localización sureña porque era la mano de obra en las plantaciones de características subtropicales, algodón y tabaco, y que después de la guerra de secesión, pues rápidamente se difundieron por todo el valle del Mississippi hasta Chicago y por la costa este. Los chinos fue una inmigración más reducida, pero muy concentrada en el oeste, efectivamente, su especialización de trabajo en el ferrocarril, pero muy rápidamente también limitada. Los propios norteamericanos limitaron la inmigración china en 1883-84, ya pusieron unas leyes de cuotas muy estrictas a la inmigración oriental. Sin embargo, también es curioso que, al igual que los italianos, los chinos también se concentran en barrios propios, ¿no? Los famosos Chinatown, ¿no? Sí, no, por supuesto. Las Chinatown o Chinatown de Los Ángeles, de San Francisco, de Nueva York, pues son míticas y siguen existiendo y sigue habiendo esa concentración. Eran comunidades sociales muy cerradas, muy endogámicas, con poca permeabilidad hacia otros grupos sociales, no tendentes al mestizaje, y por lo tanto quizás eso era uno de los elementos que dio lugar a que el grupo anglosajón dominante tomase esas medidas restrictivas, que también las tomaron con los otros grupos europeos. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a cerrar las fronteras, sus fronteras, y lo hacía de una manera muy sutil con la ley de cuotas, puesto que permitía el mismo porcentaje de inmigración a los grupos nacionales, el 3%, es decir, el 3% de italianos, el 3% de irlandeses, el 3% de británicos, etcétera. En eso eran completamente igualitarios, pero con una pequeña trampa. Lo empezaron aplicándolo a un censo de 1910, pero lo fueron retrocediendo a censos de finales del 19, mediados del 19. Claro, con lo cual favorecían la anglosajona. Claro, efectivamente. Todo eran el 3%, pero claro, en 1870, 1880 no habían llegado los italianos, con lo cual lo que hacía era favorecer a la inmigración anglosajona y frenar la inmigración de otros pueblos, de otros pueblos europeos, ¿no?, de otras naciones europeas, exceptuando en la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial las élites intelectuales de Centro Europa, judíos en muchos casos, pero procedentes de Austria, de Checoslovaquia, de los países balcánicos, y que, por ejemplo, fueron el germen de Hollywood y del cine norteamericano. Es decir, el cine norteamericano es un cine de europeos hecho en Estados Unidos, pero intelectualmente donde vino fue de la vieja Europa. Es decir, la colonización norteamericana es una colonización de trasplante de población europea a lo largo del siglo XIX, principios del XX, las dos primeras décadas, de trasplante de población con ansias de libertad religiosa en algunos casos, con capacidad, población joven que se trasplantó directamente a un espacio virgen, vacío, de un potencial agronómico sin parangón y que, claro, con esos ingredientes, población joven, con ganas de trabajar, de emprender y medio natural, inabarcable, inagotable, pues estaban llamados a ser la primera potencia, sí o sí. Claro, en la actualidad esto ya no es así, hay límites para todo, incluso pues para los propios americanos del sur, como señalábamos antes, ¿no? Por supuesto, hoy en día la restricción es mayor. Ya empezó a ser desde la Primera Guerra Mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pero todo aquel que tenga algo que aportar intelectualmente o tecnológicamente tiene las puertas abiertas, en eso no cabe duda. Bueno, pues Estados Unidos, colonización y población. Antonio Fernández, profesor de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. A vosotros, Clara. Adiós.